Hola chiquillos, he grabado 200.000 veces esto, ya no importa. Vamos a empezar la auxiliar 10, que seguimos con complejo y tenemos materia nueva que es esta, ya, series. Entonces nos van a definir una serie, o una suma parcial en este caso porque llega hasta n. Y va a ser una asociación que pertenece a los complejos por una diferencia entre un número z y un número a que también pertenece al complejo elevado a k. Y vamos a definir el radio de convergencia como 1 partido en el límite cuando n tiende a infinito. Aquí me faltó algo. Esto es del supremo de la raíz enésima de sk o algún criterio de convergencia. Ya, si z menos a en módulo es menor que r, entonces va a converger. Y si el módulo de z menos a es mayor a r, entonces diverge. Y vamos a tener que cuando z menos a es menor que r, la serie va a ser holomorfa en la bola de radio r y centrada en el punto A. ¿Ya? Entonces vamos a tener, no sé, punto A. Voy a tener esto, R, entonces va a ser holomorfa aquí adentro. ¿Ya? Así que vamos a empezar. Ya. Nos dicen que tenemos un lambda perteneciente a C y vamos a definir P de lambda que va de C menos el 0 a C por P elevado a lambda igual exponencial de lambda por logaritmo de Z. Primero hay que verificar que para todo K perteneciente a los enteros, P de lambda es igual a Z elevado a K. ¿Ya? Así que eso va a ser lo primero que vamos a hacer. Lo primero vamos a decir que Z va a ser igual a R y teta, ¿ya? Esto es escribir Z en polares. Entonces vamos a decir que P de K de Z va a ser igual a la exponencial de K por el logaritmo natural de R, E y teta. ¿Ya? Ahora esto lo vamos a separar, esto, porque hay una multiplicación dentro de un logaritmo, entonces podemos separarlo como la suma de los logaritmos y nos va a quedar que esto va a ser la exponencial de K por el logaritmo de R más todo esto, el logaritmo de E y teta. Ya, acá tenemos el logaritmo de E y teta. El logaritmo es la función inversa de la exponencial, entonces simplemente nos va a quedar I teta. Y esto va a ser igual a la exponencial de K por el logaritmo de R más I teta. Y lo que vamos a hacer ahora, cierto que si nosotros tenemos un logaritmo de A elevado a B, esto lo podemos escribir como B por el logaritmo de A, ¿cierto? Sacamos el exponente dentro del logaritmo y lo ponemos multiplicando afuera. Ya vamos a hacer lo mismo pero al revés, pues vamos a tomar lo que está multiplicando afuera y lo vamos a meter dentro del logaritmo. Entonces esto va a ser igual a la exponencial de el logaritmo de R a la K más I teta por K, ¿cierto? Y ahora aplicamos exponencial y nos va a quedar la exponencial de logaritmo de R a la K por la exponencial de I teta K. Exponencial de logaritmo, ya dijimos, entonces nos va a quedar R a la K por E elevado a I teta K. Y esto lo podemos escribir así, R por E y teta, todo esto a la K, y ya dijimos que R y teta era Z, ¿cierto? En polares. Entonces, verificamos lo que nos pedían, que era decir que P a la K de Z era Z elevado a K, simplemente. Y ahora nos piden mostrar que P de lambda, bueno, P lambda del conjugado de Z, todo esto conjugado va a ser igual a P lambda conjugado de Z, ¿ya? Fijémonos en algo, fijémonos que nosotros si escribimos P, ya, lambda, en este caso, de Z, Z en polares, R y teta, nosotros nos va a quedar, miremos esta línea, esta, no, mejor esta línea. Nos va a quedar que esto va a ser K por el logaritmo de R más I teta, ¿cierto? Pero acá nos están diciendo que es el conjugado de Z.
y la parte imaginaria de este número, ¿dónde está? Aquí, ¿cierto? Entonces el conjugado sería menos eso. Entonces, si yo escribo P lambda Z conjugado, va a ser, bueno, este era un lambda, qué pava. Lambda logaritmo de R menos I teta. ¿Ya? Eso en mente. Y también saber que lambda pertenece a C, entonces lo vamos a escribir de la forma A más BI. Ya. Entonces, P de lambda Z conjugado, todo esto conjugado, va a ser igual a lambda, bueno, exponencial de lambda, en este caso A más BI. Todo esto por el conjugado de Z. Entonces nos va a quedar logaritmo de R menos I teta. Y todo esto conjugado, ¿cierto? Conjugué el Z, conjugué todo. Ya. Entonces, ahora vamos a distribuir este binomio. Entonces nos va a quedar que... No, voy a escribir la cuestión, me da lata. Ya. Esto va a ser igual a la exponencial de A por logaritmo de R más B y logaritmo de R menos A y teta más B teta. ¿Ya? Todo esto el conjugado. Entonces, ahora al conjugar, ¿qué nos va a hacer? Nos va a cambiar los signos de las partes imaginarias, en este caso de acá y de acá. Entonces, esto va a ser la exponencial de A logaritmo, muy feo escrito, A logaritmo de R menos BI logaritmo de R más AI teta más B teta. Eso no me lo cambia. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a factorizar por A, acá, me va a quedar exponencial de A, factor de logaritmo de R, más I teta, ¿ya? Y ahora voy a tener menos B, si factorizo por B, y logaritmo de R, ¿cierto? Esto. Y ahora, esto, ¿cómo lo escribo? Como más teta i. Porque para que si yo multiplique teta i por bi, me tiene que dar b teta, ¿cierto? Y por i, menos 1 por menos 1 positivo, me va a quedar b teta. Perfecto. Además ya dijimos, pues si aquí multipliqué bi por i teta y me dio b teta. Ya. Entonces vemos que tenemos este término en común. Entonces esto va a ser la exponencial de A menos BI por el logaritmo de R más I teta. Y si notamos, esto es simplemente Z y esto es lambda conjugado, porque dijimos que lambda era A más BI. Entonces, tenemos que esto va a ser igual a P elevado a lambda conjugado de Z. Y era lo que nos pedían verificar. Así que ya tenemos la A. Ahora vamos a hacer la B, que nos dice, la primera parte, que vamos a tener lambda, mu, que van a pertenecer a C. Y me piden verificar que P de lambda más mu de Z va a ser igual a P de lambda de Z por P de mu de Z, ¿ya? Eso es lo primero. Así que vamos a partir verificando eso. Ya. P de lambda más u, o sea, mu de Z, va a ser igual a esto. La exponencial de, aquí vamos a tener lambda más mu, todo esto factor de logaritmo de R más teta i, ¿cierto? Ya. Ahora distribuyamos esto y nos va a quedar que va a ser la exponencial de lambda por el logaritmo de R más teta i más mu por logaritmo de R más teta i, ¿cierto?
Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a distribuir la exponencial. Esto nos va a quedar la exponencial de lambda por logaritmo de r más teta i por la exponencial de mu por logaritmo de r más teta i. ¿Cierto? ¿Y qué es esto? Esto es... No me está mirando. Esto es p de lambda de z. Y esto es p de mu por p de mu de z. ¿Ya? Entonces ya verificamos lo primero. Ahora tenemos que ver el conjunto donde p de lambda es holomorfa. Vamos a escribir con negro. Donde p de lambda es holomorfa. Y probar que p de lambda de z prima va a ser igual a lambda. Es un por eso, pero es un igual. Va a ser igual a lambda por p de lambda menos 1 de z. ¿Ya? Primero vamos a ver el conjunto donde p de lambda es holomorfa. Voy a tener que p de lambda era la exponencial del logaritmo, no, de lambda logaritmo, ya. Esto es una composición de funciones y yo sé que la exponencial es continua, o sea, es derivable en todo c menos el 0. No sé en verdad eso, así que vamos a pausar aquí. Pausar. ¿Dónde estás? Ya. Por composición de funciones holomorfas, tenemos que esto va a ser, va a ser holomorfo en C menos los reales negativos, ¿cierto? Porque logaritmo de Z no es holomorfo ahí. En los reales negativos, porque hay una discontinuidad. Y también en el 0, ¿cierto? Porque el logaritmo de z no es continuo en el 0. ¿Ya? Así que por composición de eso, vamos a ver qué es holomorfa ahí. Y ahora vemos lo que nos piden. Ya. Voy a tener que p de lambda de z prima va a ser igual a... Estoy con negro. ¿Dónde quieres? P de lambda de z prima va a ser igual a la exponencial de lambda logaritmo de z, todo esto primo, ¿ya? Ahora vamos a derivar, simplemente vamos a arreglar la cadena. Entonces vamos a tener primero, ya, la derivada de la exponencial, ¿ya? Entonces derivada de la exponencial, el exponencial nomás. Exponencial de lambda por logaritmo de z, ¿ya? La derivada por la derivada de lambda logaritmo de z. ¿Eso qué me suelta? Me suelta un lambda partido en z, ¿cierto? Porque el lambda es una constante y la derivada de logaritmo de z es 1 partido en z, entonces lambda por z. Y por la derivada de lo dentro del logaritmo que sería z, z, y eso es 1, ¿cierto? Por 1. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Ay, me pica el ojo, perdón. Nos vamos a dar cuenta que 1 partido en z... No, me estoy poniendo tonta, perdón. Ya, ¿de qué nos vamos a dar cuenta ahora nosotros? Ya, si lambda es igual a 1, ¿cierto? Voy a tener simplemente que esto va a ser la exponencial del logaritmo de z. Y eso es z. Ya, y ahora si lambda es igual a menos 1, voy a tener la exponencial de
menos el logaritmo de z. ¿Ya? ¿Y eso qué va a ser? Va a ser 1 partido en la exponencial del logaritmo de z, y esto es 1 partido en z, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo aquí? Aquí, como en esta parte, el 1 partido en z va a ser la exponencial de menos 1 por el logaritmo de bla. Ya, ¿me entendieron? ¿Cierto? Entonces, voy a tener acá esta parte que va a ser la exponencial, bueno, esto va a ser p de lambda por, dijimos que 1 partido en z era cuando tomábamos lambda igual menos 1, ¿cierto? Ahí nos daba eso. Entonces voy a tener por p elevado a menos 1 por lambda, ¿cierto? Entonces, esto va a ser simplemente lambda por p elevado a lambda menos 1. Que era lo que, bueno, todo esto es z, que era lo que nos pedían. Y ahora vamos a hacer la C. ¿Y dónde crema tengo la C? Acá está la C. Ya. Dice, todo lo anterior justifica que la función p de lambda se llame función de potencia generalizada y que se denote por z de lambda. Entonces, vamos a ver en otra página. Muestre que si alfa, beta perteneciente a los reales y t mayor a 0, entonces vamos a tener que t de alfa más i beta va a ser igual a t de alfa coseno de beta logaritmo de t más i seno de beta logaritmo de t. Bueno, eso. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es escribir como lo hemos hecho todo el rato. Entonces, me va a quedar que yo tenía p de lambda, ¿cierto? Entonces, ahora lo vamos a hacer con t nomás. Entonces, esto me va a quedar la exponencial de lambda es ahora alfa más beta i. Alfa más, más beta i. Todo esto por el logaritmo de t. Porque ahora mi función es de t, ¿cierto? Entonces ahora ¿qué voy a hacer? Voy a distribuir este binomio y me va a quedar simplemente la exponencial de alfa por el logaritmo de t más beta i logaritmo de t. ¿Ya? Ahora digo que esto va a ser la exponencial de alfa por el logaritmo de t por la exponencial de beta i logaritmo de t. ¿Ya? Entonces, ahora yo voy a decir que esto, ¿cierto? Paso el alfa, el t lo elevo al alfa y me queda simplemente t por alfa por, ya, ahora veamos esta parte. Esta parte va a ser e elevado a i por beta logaritmo de t. ¿Ya? Y yo sé que cuando tengo un e elevado a i, esto va a ser igual a coseno, pero Miki, coseno de i más i seno de i, ¿cierto? Entonces, si notamos acá, voy a tener que mi i va a ser beta logaritmo de t, ¿cierto? Ya, perfecto. ¿Se entendió esa parte? Lo voy a dejar acá. Como aquí. Ya. Entonces, con esto dicho, vamos a escribir esto de la siguiente forma. T de alfa por, ya, coseno de i. En este caso sería coseno de beta logaritmo de t
más i seno beta logaritmo de t. ¿Y qué es? Bueno, el mic me bajó. ¿Dónde tenía escrito? Sí. ¿Y qué es lo que nos pedían que viéramos? Que era esto. Entonces, eso ya está listo. Y ahora nos dicen, deduzca que i a la i es igual a e elevado a menos pi medios. ¿Ya? Entonces, yo sé que p de lambda de z va a ser igual a la exponencial de lambda por el logaritmo de z. ¿Ya? Entonces, ahora voy a tener que p va a ser igual a i, ¿cierto? Y lambda también va a ser igual a i, porque me piden i igual a i. Ya, perfecto. Entonces, voy a tener la exponencial de i por el logaritmo de i. ¿Ya? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a decir, ya, logaritmo de i. ¿Cómo me queda eso? Si yo tengo que r por e a la teta i, ¿cierto? Yo tengo que r a la teta i es z. Entonces, si quiero escribir i, ¿cómo me queda mi z? Sé que r va a ser 1, ¿cierto? Y ¿cómo va a ser mi teta? Yo voy a tener acá mi gráfico. Este es solo imaginario, este es lo real. Ya, acá tengo mi i, ¿cierto? Entonces, si yo lo escribo de forma en polares como r teta i, mi radio va a ser 1. Voy a cambiar el color porque no se ve. Mi radio... No cambié el color. Ya, mi radio va a ser 1, ¿cierto? Y mi ángulo, que mido desde los reales hacia acá. ¿Cuánto va a ser? Pi medios, ¿cierto? Esos son pi medios. Entonces, si yo quiero escribir el número i de forma polar, esto va a ser lo mismo que escribir como e y pi medios. ¿Se entendió? Si no se entendió, lo hacemos de nuevo. Bueno, de nuevo. Imaginarios, reales. Entonces, yo quiero escribir mi número i. O sea, 0,i, ese número. Ya, 0,i sería este número, que está aquí. Ahora vamos a cambiar de nuevo el color. Ese. Entonces, polares me dice, tienes que tener un radio y un ángulo, nada más. Si fuese, por ejemplo, este número, yo tengo que tener un radio, que sería mi radio R, y este ángulo teta. Nada más. Entonces, ahora tengo mi radio, que va a ser 1, porque la distancia de 0 ahí es 1. Entonces mi radio va a ser 1. Y mi ángulo, que se mide de los reales hacia allá, voy a tener que es pi medio, son 90 grados. Entonces, si quiero escribir mi número i en coordenadas, en polares, voy a tener mi radio 1 por e elevado a i teta, teta siendo pi medios. ¿Ya? Entonces, ahora lo que voy a hacer va a ser, ya no voy a escribir i como el número, sino lo voy a escribir i en polares, ¿cierto? Que es lo que dijimos que era eso. Entonces me va a quedar la exponencial de i por el logaritmo de ¿qué pasa? El logaritmo de la exponencial de i pi medios, ¿cierto? Ya. Y ahora voy a tener que logaritmo de exponencial, se me van, y me va a quedar esto que va a ser la exponencial de i por pi medios, y por i menos 1. Entonces me va a quedar la exponencial de menos 1 por pi medios, que era lo que me pedían, que esto es igual a i. ¿Ya? Así que terminamos la pregunta 1. La pregunta 2 nos piden calcular los radios de convergencia de las series que están aquí. Entonces yo sé que mi serie, que va de, en este caso, en la 1 infinito, n igual 1, va a ser de la forma ck, una sucesión, no debería ser ckk, ya, cn, una sucesión por un z menos a la n.
En este caso, si miramos eso, vamos a tener que A es igual a 0, ¿cierto? ¿Y qué nos dicen? Nos dicen que el radio de convergencia va a ser igual a 1 partido en el límite, cuando n tiende a infinito, del supremo de algún criterio de convergencia, ¿cierto? ¿Y qué criterios de convergencia tenemos? Raíz enésima del módulo, bueno, estos son los que más se ocupan, y el otro que ocupamos es el cociente, que sería, estoy cambiando de serie ya, CK más 1 partido en el módulo de CK, ¿cierto? Entonces vamos a ocupar uno de estos dos, dependiendo del problema, para ver hacia dónde converge, ¿ya? Entonces vamos a partir por esta. Tenemos que encontrar nuestro CK, bueno, nuestro CN. Entonces tenemos que es este, ¿ya? Entonces en este caso CN va a ser n a la n factorial, partido en n factorial. Entonces voy a ocupar ahora el criterio del cociente, ¿ya? Criterio... ¿Cómo se escribe cociente? Ya. Cociente. O cociente, no sé. Ya, filo. Ya. Entonces, voy a tener que esto va a ser el límite, cuando n tiende a infinito, del supremo de n más 1 elevado a n más 1 partido en n más 1 factorial dividido, todo esto es módulo, ¿ya? Dividido en el módulo de n a la n partido en n factorial. Ya. Como yo estoy trabajando con puros números positivos, porque voy de 0 a infinito, bueno, de 1 a infinito, y n más 1 elevado a n más 1, siempre va a ser un número positivo, estoy sumando positivo, ya, voy a sacar los módulos, no los voy a pescar. Entonces esto va a ser igual al límite y vamos a separar esto, ¿cierto? Nos va a quedar n más 1 a la n por n más 1, ¿cierto? Lo separé. Abajo me va a quedar el n más 1 factorial, también lo puedo separar como n más 1 por n factorial. Y acá me va a quedar multiplicado n factorial partido en n a la n. Entonces se me va el n factorial con el n factorial, el n más 1 con el n más 1. Entonces voy a tener el límite, cuando n tiende a infinito, del supremo, de n más 1 a la n partido en n a la n. Pero esto va a ser igual a el límite, cuando n tiende a infinito, del supremo, de n más 1 partido en n a la n. ¿Ya? Y esto va a ser igual al límite, cuando n tiende a infinito, del supremo, de 1 más 1 partido en n, todo esto a la n. ¿Ya? ¿Y qué es esto? Cuando yo tiro en infinito, el destacador, cuando yo tiro en infinito, ¿qué es esto? Esto va a ser simplemente e. ¿Cierto? Eso lo aprendimos en intercálculo. Pero me dicen que el radio de convergencia es 1 partido en el límite, cuando n tiende a infinito, del supremo, de bla, bla, bla. Entonces, esto me va a decir que el radio va a ser igual a 1 partido n. Entonces, el radio de convergencia de esa serie es 1 partido n. Y va a converger cuando z menos a en el módulo sea menor que esto. ¿Ya? Entonces, esa es la primera. Ahora vamos con la segunda, que me dice que esta es la B, no, clic con negro, B va a ser la serie de n igual 0 a infinito de z a la n partido en e y n. ¿Ya? Bacán. Entonces aquí voy a decir que mi Cn es 1 partido en e y n. Entonces, ¿qué criterio voy a ocupar ahora yo? Yo, Javiera Palominos. Voy a ocupar el criterio de la raíz enésima, porque tengo e elevado a in, ¿cierto? Ya. Entonces, voy a tener que esto va a ser el límite,
cuando n tiende a infinito, del supremo de la raíz enésima del módulo de c elevado a menos in, ¿cierto? Porque está partido. ¿Ya? Entonces, miremos algo. El módulo de c y n. ¿Cuánto es? Yo sé que el módulo de un polar, un R igual a más BI, su módulo va a ser A más BI por su conjugado. Ese es el módulo, ¿ya? Entonces, el módulo de E y N va a ser, el módulo va a ser el mismo, E y N por su conjugado, E elevado a menos E y N. En este caso, yo tengo menos E y N aquí, entonces va a ser multiplicado por E y N. ¿Y eso cuánto es? Esto va a ser igual a E elevado a E y N menos IN. Eso es elevado a 0 y esto es 1. ¿Cierto? Entonces, de acá voy a tener que el límite, cuando n tiende a infinito, del supremo, de la raíz enésima del módulo de IN, que ya dijimos que era 1. ¿Y esto cuánto es? Simplemente 1. Ya. Hicimos eso y yo sé que el radio es 1 partido en todo eso. Y 1 partido en 1 es 1. Entonces el radio de convergencia de esa serie es 1. ¿Ya? Perfecto. Y ahora entonces vamos a ir con la última, que me dice la serie de n igual 0 a infinito de n más 2n z a la n. Entonces, de aquí que sacamos que mi Cn es igual a n más 2 a la n. Eso. Eso. Entonces, ahora ¿qué vamos a ocupar? ¿Qué criterio vamos a ocupar? Yo quiero ocupar sándwich, ¿ya? Pero con la raíz enésima. Entonces, yo voy a tener acá n. Voy a tener n más 2 a la n. Esto va a ser menor igual, ya. Esto va a ser mayor, esto que tengo aquí, va a ser mayor que escribir simplemente 2 a la n. ¿Cierto? Porque si yo a 2n a la n le sumo n, la raíz enésima va a ser un número mayor, ¿cierto? Entonces, y acá esto va a ser menor que n por 2 a la n. ¿Ya? Obvio, pues si yo estoy, la raíz es un número, la raíz enésima de un número que no sé, 3 más 5 elevado a 2 va a ser menor que 3 por 5 elevado a 2. Esto es un número más grande que ese. Entonces, ¿se entiende lo que puse en el sándwich? Ya. Ahora, calculemos esto. La raíz enésima de 2 elevado a n es 2, ¿cierto? Porque se me van las n, me va a quedar, simplemente me queda 2 elevado a n partido en n, eso es 1, eso es 2. Bacán. Ahora esto va a ser menor o igual a la raíz enésima de n por 2 a la n. Ya dijimos que esto era 2 y la raíz enésima de n es 1. Entonces, 1 por 2. Entonces me va a quedar que 2 va a ser menor o igual que n más 2 a la n y esto va a ser menor o igual a 2. Entonces, ¿a qué se me va esto? A 2. Por sanguchito, cachamos que raíz enésima de n más 2 a la n, cuando n tiende a infinito, el supremo de eso, vamos a tener que esto va a ser 2. ¿Ya? Entonces, el radio de convergencia va a ser 1 partido en 2. Y ahí tenemos la pregunta 2. Ahora vamos a hacer la pregunta 4 y me da una función f de z, que es esta. Y me dice lo primero que es encontrar dónde es holomorfa. ¿Ya? Entonces, para encontrar dónde es holomorfa, lo que vamos a tener en cuenta es que el logaritmo de z es holomorfa en los complejos menos el 0 y los reales negativos. ¿Ya?
Entonces, ¿por qué no es holomorfa en el 0? Porque yo no tengo, sabemos que el logaritmo natural es la función inversa de exponencial, ¿cierto? Y yo, si tengo la exponencial, ¿a cuánto lo tengo que elevar para que me dé 0? No hay un número al que yo eleve la exponencial para que me dé 0. Entonces, la exponencial no está definida, o sea, el logaritmo natural no está definido en 0. Entonces, no es holomorfo ahí porque no está definido. Y en los reales negativos tampoco, porque exponencial en números complejos es una función periódica, ¿cierto? De periodo 2pi, 2πk, bla. Entonces, la exponencial, para que haya una biyección entre la exponencial y el logaritmo de z, si es periódica no puede haber una biyección. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros? Restringimos el dominio del logaritmo de z en menos pi y pi, para que así se pueda hacer la biyección. En este caso, no va a ser continua en los reales negativos. Este es el eje imaginario, este es el eje real. Entonces no va a ser continuo acá, porque yo voy a partir haciendo sacando los valores del logaritmo, y voy a partir acá en 0, 0, llega acá, llega a pi, y cuando pasa por los reales negativos, esto cambia a menos pi. Vamos a decir que ahí vamos de menos pi a 0. Entonces, por eso hay una discontinuidad acá, porque el ángulo cambia de pi a menos pi. Entonces, el dominio donde se va a mover mi logaritmo de z va a ser de menos pi a pi. ¿Ya? Entonces, por eso tenemos que no es holomorfa en los reales negativos. Entonces, teniendo eso en cuenta, que no es holomorfa ahí, tengo que ver que esta parte, ¿para qué valores de z? Están los reales negativos, además me da 0. Y además tengo una división, entonces esa división, lo que está abajo en el denominador, tiene que ser distinto de 0. Entonces lo primero, esto cuando es igual a 0, esto es cuando z es igual a menos i, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si yo multiplico menos i por i, esto es igual a 1. Y ahí 1 menos 1 es 0, ¿cierto? Entonces, cuando z igual a menos i, logaritmo, esto me da 0. Entonces ya sabemos que no va a ser holomorfa en menos i. Tenemos aquí menos i, ¿ya? Ahora, veamos cuándo esto está en los reales negativos. ¿Para qué valores de z? 1 más iz partido en 1 menos iz está en los reales negativos. Ya, partamos con el denominador. Tenemos 1 más iz. Veamos que esto se hace 0 ¿cuándo? Cuando z es igual a i, ¿cierto? Ahí se hace 0. Entonces voy a tener que 1 más i por i, eso es 1 menos 1, eso es 0. ¿Y abajo qué voy a tener? Voy a tener 1 menos i por i, esto que dijimos que era 1 positivo, ¿cierto? Entonces me va a quedar, o sea, menos 1. ¡Ay! 1, perdón. Entonces esto me va a quedar igual a 1 más 1, 2. Entonces voy a tener 0 partido en 2, eso es 0. Y sabemos que el logaritmo no es holomorfo en 0. Entonces ya sabemos que en z igual i no es holomorfo tampoco. ¿Ya? Y ahora si vamos aumentando los valores, por ejemplo, 2i, voy a tener 1 menos 2, eso es menos 1, y acá me va a quedar un número positivo, porque siempre voy a tener un z que va a ser mayor a i, en este caso, y me va a ir dando siempre un número positivo, porque va a ser menos i, menos, o sea, va a ser i por un z i positivo,
y eso me va a dar menos. Si tengo un menos afuera, entonces me da positivo. Siempre lo abajo va a ser positivo, entonces va a ser un negativo partido en positivo y eso es negativo. Entonces, para los valores de z, mayores o iguales a i, f no es holomorfa. ¿Ya? Y ahora veamos el denominador. Yo tengo 1 menos iz, entonces ya cacho la idea, ya cacho que cuando yo tomo mis valores desde, no sé, menos 2i, en este caso, veamos cuánto me da. Si yo tengo menos 2i, voy a tener i por menos 2i, eso es, ¿cómo se llama? 2, y tengo un menos afuera, entonces va a ser un menos 2, y va a ser 1 menos 2, eso es menos 1. Arriba me van a quedar positivos, pues si ya dijimos, pues. Porque i por menos 2i es un positivo, entonces arriba me quedan positivos y me va a quedar positivo partido en negativo y eso es un número negativo, entonces va a ser un real negativo. Entonces ya cachamos que para z igual a i no era holomorfa, y para los z menores que menos i, menores iguales que menos i, y para los z mayores iguales que i. Entonces, el conjunto donde ZF no es holomorfo va a ser de esta forma. Va a ser holomorfo en el C menos, ya, esto va a ser como el imaginario, menos infinito, a menos 1, incluyéndolo, unión 1, incluyéndolo, más infinito. Esto en número imaginario, ¿cierto? Ya. Entonces ahí es donde no va a ser holomorfa. Ya cachamos dónde es. Ahora lo que me dicen es demostrar que tangente de f de z es igual a z. O lo que es lo mismo decir que arco tangente de z es igual a f de z. ¿Ya? Entonces, partamos. Voy a tomar tangente a mi f de z. ¿Ya? Entonces, esto me va a quedar de esta forma. Tangente de 1 partido en 2i por el logaritmo de 1 más iz, 1 menos iz. Pero yo sé que tangente de z es seno de z partido en coseno de z, ¿cierto? Entonces vamos a escribirlo de esa forma. Entonces esto va a ser igual a seno de 1 partido en 2i por el logaritmo de 1 más iz partido en 1 menos iz partido en el coseno de 1 partido en 2i por el logaritmo de 1 más iz partido en 1 menos iz. ¿Ya? Y ahora yo sé que el seno de z lo puedo escribir como e elevado a iz menos e elevado a menos iz partido en 2i. Y el coseno de z lo puedo escribir como e iz más e elevado a menos iz partido en 2. Entonces voy a escribir de esta forma mi seno y mi coseno. Entonces esto va a ser igual a la exponencial de i por z, que es todo lo que tengo adentro, por 2i por logaritmo de 1 más iz, 1 menos iz, menos la exponencial de menos i por 2i, 1 partido en 2i, por el logaritmo de 1 más iz partido en 1 menos iz. Y todo esto, como tengo seno partido en coseno, me va a quedar multiplicado por 2, ¿cierto? Por 2, todo esto partido... Ay, no, ya, ahí sí. Todo esto partido en 2i por el coseno ahora. Exponencial de i por 2
¿Por qué escribo 2i? 1 partido en 2i, logaritmo de 1 más iz, 1 menos iz, más la exponencial de menos i por 1 partido en 2i, logaritmo de 1 más iz partido en 1 menos iz. Ya, perfecto. Ahora se me va el 2 con este 2 y acá se me van las i, ¿cierto? Ya. Entonces voy a hacer lo que hemos hecho todo el rato y voy a pasar el 1 partido en 2 adentro del logaritmo. Entonces me va a quedar la exponencial de logaritmo de 1 más iz partido en 1 menos iz elevado a un medio. Y voy a tener acá más, menos, perdón. Menos la exponencial de el logaritmo de 1 más iz, 1 menos iz, todo esto elevado a menos un medio. Y abajo voy a tener i por la exponencial de lo mismo, logaritmo de 1 más iz, 1 menos iz, elevado a un medio, más la exponencial de logaritmo 1 más iz, 1 menos iz, elevado a menos un medio. Ya, entonces aquí cachamos que se nos va la exponencial con los logaritmos. Y nos va a quedar que esto va a ser la raíz, ¿cierto?, de 1 más iz partido en 1 menos iz menos 1 partido en la raíz de 1 más iz, 1 menos iz. Todo esto, bueno, lo voy a ir acá, dividido en i por la raíz de 1 más iz partido en 1 menos iz más 1 partido en 1 más iz, 1 menos iz. ¿Ya? Entonces nos va a quedar. ¿Cierto que teníamos partido en raíz de 1 menos iz? Vamos a multiplicar, acá miren. Aquí voy a multiplicar por raíz de 1 más iz, 1 menos iz. ¿Cierto? Porque voy a sumar. O sea, no, en verdad no voy a multiplicar, ¿qué estoy hablando? No, pues voy a sumar. Entonces me va a quedar el denominador partido, o sea, 1 más iz partido en 1 menos iz. Y al multiplicar esto por esto, se me van las raíces, ¿cierto? Entonces me va a quedar esto igual. 1 más iz, 1 menos iz, menos 1, raíz de 1 más iz, 1 menos iz. Todo esto partido en i por lo mismo. 1 más iz, 1 menos iz, más 1, partido 1 más iz, 1 menos iz. ¿Ya? Se me va. Y esto va a ser igual. A ver si lo escribo aquí al lado mejor. Ya. Y esto va a ser igual a, acá el denominador común, lo voy a pasar multiplicando para allá, entonces me va a quedar 1 más iz menos 1 más iz partido en 1 menos iz. Todo esto partido en i por lo mismo. 1 más iz más 1 menos iz. Todo esto partido en 1 menos iz. Se me va. Y me va a quedar 1 menos 1, 0. iz más iz, 2iz. Partido en i por 1 más 1, 2. iz menos iz, 0. Entonces, i por 2 nomás. Se me va el 2i, se me va el 2i y me queda que todo esto es igual a z. Entonces, efectivamente, la tangente de f de z era z. ¿Ya? Entonces ya probamos lo primero. Ahora tenemos que calcular f' de z y determinar su desarrollo en serie de potencia en torno a z igual 0, explicitando el radio de convergencia. Ya. Encontremos f' de z. Yo tengo que esto va a ser 1 partido en 2i por el logaritmo de 1 más iz partido en 1 menos iz primo.
acá es derivar como siempre hemos derivado, entonces, pero antes vamos a hacer algo. Vamos a decir que esto es 1 partido en 2i por el logaritmo de 1 más iz menos 1, mentira, menos el logaritmo de 1 menos iz. ¿Por qué? Porque podemos separar los logaritmos, ¿cierto? Ahora sí derivemos, ¿ya? Derivemos. Entonces esto va a ser la derivada del logaritmo. En este caso voy a tener 1 partido en 2i por la derivada del logaritmo 1 partido en lo de adentro, 1 partido en 1 más iz. Y la derivada de lo de adentro sería simplemente i, ¿ya? Menos 1 partido en 2i, ¿cierto? Por 1 partido en 1 menos iz. Y acá afuera por la derivada que sería menos i. Entonces se me va esta i con esta i, se me va este menos i con este i y el menos también. Entonces me va a quedar que esto es 1 medio por 1 partido en 1 más iz más 1 partido en 1 menos iz. Ya, esa es nuestra deriva. Y ahora tenemos que determinar su desarrollo en series de potencia. Entonces lo que vamos a hacer acá, nosotros tenemos que una serie de potencia de n igual 0 hasta el infinito de zn se escribe de esta forma: 1 partido en 1 menos z. Si el módulo de z es menor a 1. O equivalentemente podemos escribir esto como la serie de n igual a 0, del 0 a infinito, de 1 partido en b a la n por z menos z0 a la n, como un 1 partido en 1 menos z menos z0 partido en b. Entonces, yo tengo esto acá, y yo tengo que tratar de escribirlo de alguna forma que me quede así: 1 partido en 1 menos bla bla bla, ¿cierto? Entonces vamos a tratar de escribirlo así para poder después escribir mi Cn, que sería esto, y el z menos z0, ¿ya? Tenemos que tratar de escribirlo de esta forma. Entonces me dicen que está centrado en 0. No, me dicen, desarrolla el serie de potencia en torno a z igual 0. Entonces ya este z0 me desaparece. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que encontrarlo de una forma que me quede así: 1 partido en bn por el módulo de z a la n va a ser igual a 1 partido en 1 menos z partido en b. Entonces de esta forma me tiene que quedar, ¿ya? Así que vamos. Teníamos que mi f' de z era igual a 1 medio por 1 partido en 1 más iz más 1 partido en 1 menos iz, ¿cierto? Y tengo que encontrar algo de la forma así. ¿Escribí menos acá? Sí, menos. Ya, entonces, tengo que hacer aparecer un 1 menos un z partido en algo, ¿ya? Con ni quitas ni pone y todo eso. Entonces, hagámoslo. 1 partido en 2 y voy a tener 1 partido en 1. Ya, para hacer aparecer un menos acá, voy a multiplicar arriba y abajo por menos i, ¿ya? Aquí voy a multiplicar por menos i, o sea, por i, por partido en i, ¿ya? Arriba y abajo, porque si multiplico i por i me saca un menos, ¿cierto? Entonces me va a quedar i por i menos 1, entonces me va a quedar menos z partido en i. Y ahí se va a aparecer la primera. Ahora más. Este menos lo tengo que conservar, ¿cierto? Entonces voy a multiplicar aquí arriba y abajo por menos i. Por menos i partido en menos i. ¿Por qué? Porque si yo tengo menos i por menos i, esto es menos 1, ¿cierto? Entonces me va a quedar 1 menos z partido en menos i, ¿ya? Multiplicar arriba y abajo por menos i, eso es multiplicar por 1 y se aparece lo que necesitaba. Entonces ya lo tengo de la forma que necesito, como un 1 partido en 1 menos z partido en algo. En este caso, mi 1 partido en bn sería, en el primero, sería 1 partido
en i a la n. Y en el segundo caso, mi 1 partido en bn sería 1 partido en menos 1 a la n, menos i a la n, ¿ya? Entonces simplemente me va a quedar que mi serie de potencias, en este caso f', desarrollada en una serie de potencia en torno a z igual 0, me va a quedar que esto es n igual 0 a infinito. Mi bn ya dijimos que era. El 1 medio lo tengo, el 1 medio lo dejo. 1 partido en i por n más 1 partido en menos i a la n y por el módulo de z a la n. Y ahí tenemos nuestro desarrollo en serie de potencia. Ahora lo que tengo que hacer es explicitar el radio de convergencia, ¿ya? Entonces vamos a mirar mi c a la k. Ya. Yo voy a tener lo siguiente. Miremos esto primero, ¿ya? Vamos a tener que esto va a ser 1 partido en i a la n más 1 partido en menos i a la n. Esto, si yo lo escribo, me va a quedar que es menos i a la n más i a la n partido en i a la n por menos i a la n. Si yo hago iterar n, me voy a dar cuenta que siempre esto es 1. Entonces, no lo voy a pescar porque nunca va a cambiar, es 1. Es como que estuviese partido en 1. Entonces me va a quedar que esto va a ser igual a 1 medio, mi ck, en este caso, va a ser igual a 1 medio por menos i a la k más i a la k. ¿Ya? Entonces, si yo hago iterar mi k, en este caso, voy a darme cuenta que esto me va a dar 0 si, aquí, vamos a ponerlo aquí, si k es impar. ¿Por qué? Porque voy a tener menos i, ponte tú, elevado a 1. Entonces va a ser menos i más i elevado a 1 y esto es 0. Y me va a dar en cambio, me va a dar i a la k simplemente si k es par. ¿Por qué? Porque voy a tener que, no sé, menos i al cuadrado más i al cuadrado. Esto va a ser, ¿cuánto va a ser esto? Esto es, qué tonta, es menos i al cuadrado, es menos raíz de menos 1, ya, esto va a ser menos 1. Y el cuadrado también es menos 1. Entonces esto es menos 2. Pero estoy multiplicando por 1 medio. Entonces eso es menos 1, ¿cierto? Y eso es lo mismo que decir simplemente i al cuadrado, que es menos 1, ¿ya? Entonces voy a tener que i a la k nomás si k es par. Entonces voy a tener mi serie escrita de esta forma como ck igual i a la k partido en 2 por menos 1 a la k más 1, ¿cierto? Y es lo mismo de aquí arriba. Lo escribí solamente de una forma más bonita para que se entienda, porque acá voy a tener, me van a dar los 0, en este caso cuando k es impar, y 2 cuando k es par, y ahí solamente me queda i a la k. Entonces, ahora voy a ver la raíz k décima del módulo de este k. Entonces, veamos. Acá, el módulo de ese k, como simplemente es 0 e ik, voy a tener que va a ser o 0 o 1, ¿cierto? Porque me va a quedar i a la k puede ser menos 1 o 1. Entonces voy a tener que el módulo va a ser 1 nomás. Entonces esto va a ser
el módulo es 0, 1, y la raíz k décima entonces va a ser 0 si k es impar y 1 si k es par, ¿cierto? Porque ya dijimos, estos valores, ¿cuáles pueden ser? Menos 1 y 1, porque 0 ya está contenido acá, para los valores de k igual par. Entonces el módulo es 1 nomás. Ya, ¿me entienden? Me he dado vuelta mucho rato en lo mismo. Entonces lo que me dicen es el límite, cuando n tiende a infinito, del supremo, de mi CK, bueno, CN. Entonces acá yo tengo dos opciones. Va a ir oscilando no. Van a haber dos puntos de acumulación, en 0 y en 1. Entonces tengo que elegir el punto de acumulación mayor, en este caso 1. Entonces el límite del supremo, que sería 1, es 1. Cuando n tiende a infinito, en este caso k. Entonces con esto podemos ver que el radio de convergencia es 1. ¿Ya? Y ahora lo que tengo que hacer es deducir el desarrollo en serie de f en torno a z igual 0. Pero ahora, si yo sé que mi f' de n igual 0 a infinito se escribe como n por c de n por el módulo de z n menos 1, ¿cierto? Esa es la forma de escribir, está en el resumen, mi derivada. ¿Dónde está mi resumen? ¿Ya? Entonces, yo ya tengo mi f', que era, como dijimos, un medio de 1 partido en in a la n más 1 partido en menos i a la n por z a la n. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Esto va a ser igual a esto. Entonces, ¿cuánto va a ser f de z'? Tengo que encontrar la primitiva. Y la primitiva simplemente va a ser 1 partido en n más n más 1 medios por 1 partido en i a la n más 1 partido en menos i a la n z elevado a n más 1, ¿cierto? Porque si ahora derivo esto, me da mi f'. Y encontrar el radio de convergencia va a ser el mismo del otro, porque acá mi sucesión no cambia casi. Solamente le estoy agregando un n más 1, pero eso cuando n tiende a infinito no me va a hacer un gran cambio en ver cómo se va a mover mi raíz enésima, ¿ya? Así que el radio de convergencia va a ser el mismo, radio igual 1. Y ahí terminamos el auxiliar de